se puede manejar, señales análogas, digitales, todo eso. Después vamos a ver el software de programación y ahí después en el módulo 5 netamente los primeros pasos de cockpit. Cómo hago el programa en cockpit, tanto lo que es lógica de control como visualización. Porque el tema de la pantalla HMI queda encargada en el equipo. No hay un software aparte donde yo voy a generar la HMI. Y finalmente el módulo 6 la comunicación Modbus entre maestro y esclavo. Entonces está enfocado netamente a la aplicación que van a tener. Después hay dentro de la carpeta les dije ejemplos para hacer otras cosas, no sé si quieren comunicar con base de datos, si quieren generar VPN, eso no lo vamos a ver ahora, pero está disponible ahí la información para que ustedes la puedan manejar. Pues mientras instalan esperamos que instalen mejor. Bien. Ahí el cumplimiento al escritorio. El software viene con una licencia de prueba, que son 30 días de uso, 30 días no consecutivos. Eso quiere decir si lo uso hoy día o un día. Si la semana siguiente lo ocupo 9 de nuevo, ya voy a ocupar otro día. No es que parto ahora y tengo 30 días del mes para utilizar, no. Cada día que lo ocupo. De todas maneras, ustedes tienen 2 licencias que son para instalar el software. Esta licencia se puede sacar de un computador e instalar en otro. Pero para hacer eso, yo tengo que estar conectado a internet. Que le voy a enseñar cómo se hace. Para que la licencia quede liberada. Uno instala la licencia en el equipo, tiene que estar conectado a internet, entonces el servidor de vago reconoce que se instaló en un equipo. Entonces yo la quiero sacar de ahí, tengo que estar conectado a internet para que esa licencia se libere y la pueda instalar en otro PC. ¿Comenzamos? Ya, el primer módulo es el hardware. Cómo está compuesto físicamente nuestro equipo. Entonces en este módulo vamos a ver cuáles son las tecnologías que tiene Vago, ya sea de controladores, pantallas, switch, una descripción del sistema, cómo va conectado, la parte de alimentación, los diferentes tipos de tarjetas que tenemos, el manejo, cómo yo lo voy a programar, configurar, después las fuentes de tensión. Este módulo se alimenta inicialmente en 24 horas. Entonces, como es un sistema que es modular, solo que la alimentación va pasando tarjeta por tarjeta. Y si yo trabajo con 110 o 220, tengo que poner una tarjeta de alimentación para que todo eso vaya en adelante trabaje en 110. Después una visión general de lo como resumen y solución de problemas que yo puedo encontrar en cuanto a hardware. Entonces, nuestra tecnología, dentro de como una pirámide que uno tiene, la primera, la parte superior son todos los software que se utilizan. Mayoritariamente los software son gratuitos. Tanto la actualización de firmware que yo van sacando constantemente, software de programación para diferentes tipos de tareas, aplicaciones para dispositivos móviles, son gratuitos. Ahora va a salir un nuevo firmware en estos PLC. Y de ese firmware en adelante, que es la versión 23, se puede programar en forma gratuita con el Codesys en su versión 3.5. Ya, ahora consulta. Ahora vamos a trabajar con eCockpit. Consulta de ese tema. Minería, si la cuestión funciona, si lo están mirando, si funcionó, sí, no lo mires, déjalo ahí tranquilo y todo eso. Es sensato ir y ahora cuando ya esté toda la programación, ir y actualizar un firmware. No. Yeah. O sea, el firmware, por ejemplo, son necesarios para actualizaciones cuando hay problemas, por ejemplo. Me quedo funcionando y algo está fallando, no sé, ahí cambian el firmware, se actualiza. O sacan una tarjeta nueva por una tecnología nueva, obviamente actualizan el firmware. Sí. Pero si el proceso, nosotros trabajamos con la versión, por ejemplo, la 20, no es necesario, si está funcionando bien, ¿para qué vamos a cambiar? Y esa es la filosofía que tiene Minería, si funciona bien, ¿para qué no vamos a mejorar? Claro, sí, de hecho sí, si se está funcionando bien, déjalo ahí, si tiene cierta capa de polvo y está funcionando, déjalo ahí, no le elimine el polvo. Funciona así. ¿Se compró y lo pasamos a la voz? Sí. Gracias. Vale, gracias.
esa es la arquitectura que tenemos. Acá arriba son los PLC. Ahí son dos líneas independientes. Sí. Entonces una tiene 2 cables remotos y otra tiene 3 cables remotos. Y la conexión va pasando por el switch cada uno de los equipos. Ya, Y cada aquí- PLC tiene su pantalla web. Ya, aquí hay algo que yo había comentado la primera vez que viste el blog, ¿no? ¿Ya? Que no se conecta directamente al 001, sino que se empieza conectando al 002. Ah, por el tema de Sí, como por el ubicaciones. orden. Por el Ah, orden, no, como por la ubicación. ya. Este de acá empieza desde el 005 y pasa al 003. Bueno, físicamente los dos PLC están en una misma... Están en un mismo Gabinete. en un mismo espacio y en un mismo gabinete. Sí. Ahí eso se discutió harto porque cada PLC, el HMI, es de ese PLC. Sí. Entonces yo no sé cómo lo van a manejar allá. ¿Se van a conectar un televisor? Sí. ¿O a 2 televisores? ¿Cómo lo van a hacer? No, debería haber para esta solución hay una pura pantalla. Y van a ir cambiando, porque esto cada pantalla es de web. Entonces Mm. pueden tener como dos páginas abiertas y van a ver Sí. los procesos. Sí, yo creo que eso es lo que se va a optar por hacer. Ya. Dejar las dos abiertas por si acaso. Lo que pasa es que, claro, acá son dos calles distintas y por eso se hizo la separación un PLC por calle. Y eventualmente el operador va a poder trabajar con una calle y con la otra a la vez. Entonces sí, va a tener que tener los dos al mismo tiempo. Bueno, como les comentaba, la parte de arriba de la pirámide son los software, que su gran mayoría y en el futuro van a ser todo gratuito. Hay licencias que se van pagando como la iCockpit o por ejemplo si el PLC ahora está trabajando con mapas TCP, pero si usted el día de mañana quisiera integrar equipos con Profinet por ejemplo o Ethernet IP, uno carga una licencia solamente, porque el equipo ya trabaja con una red de Ethernet puede manejar todos los protocolos que tiene esa red. Entonces uno por de fábrica viene habilitado con mapas TCP. Después tenemos todo lo que son las pantallas HMI. En este caso no las van a utilizar pantallas físicas HMI, sino van a utilizar un televisor. Y después tenemos toda la línea de controladores. En la familia de controladores tenemos 3 tipos. Uno que son las líneas 750, 88X, la PFC100 y la PFCC200. En este caso nosotros vamos a trabajar con la PFCC200, que es como la más alta gama de los PLC que tenemos nosotros. Ahí le voy a explicar. Sí, yo quería saber cuántas son las capacidades de señales que pueden manejar de los Sí. distintos tipos y esas cosas. Y después tenemos lo que son los acopladores. Los acopladores son módulos solamente que toman las señales de la tarjeta de entrada y salida y por algún bus de campo me le lleva un PLC maestro. Eso es lo que estamos haciendo. Sí, en el caso de nosotros trabajando con una como TCP. Y tenemos todas sus tarjetas de entrada y salida. Vago lo que tiene son tarjetas análogas y digitales separadas. No hay una tarjeta híbrida, por ejemplo, que sea análogo y digital. Y en cuanto a análoga, antiguamente había tarjetas análogas, por ejemplo, de corriente o voltaje. Ahora hay unas mixtas que se pueden configurar cada canal por separado. Y también tenemos todo lo que es la infraestructura. Suite de comunicación, fuentes de poder, transductores, relé, etc. Entonces la estructura de los tenemos nuestro módulo de comunicación que puede ser un PLC o un acoplador, que en este caso por ejemplo tenemos este es uno de antiguo con módulo de comunicación GPRS, sus tarjetas de entrada y salida que son estas y tiene una tapa final, así se configura. Esto va directamente a un Real DIN, entonces no como otras marcas que trabajan con un backplane. Sí. Entonces al trabajar con Real DIN hace que sea 100% modular. Por ejemplo, los PLC principales que están ahí no tienen ninguna tarjeta de entrada y salida, sino me parece que tienen solamente la tapa final. Están trabajando netamente como CPU. Pero si el día de mañana ustedes necesitaran agregar señales, solamente con una tarjeta adicional. Yo puedo tener hasta 64 tarjetas de entrada y salida en un solo cabezal. Si el día de mañana necesitaran más tarjetas de entrada y salida, que rara vez, yo puedo tener un módulo de expansión y eso permite conectar hasta 256 tarjetas.
Pero básicamente en un inicio pueden hasta 64 tarjetas. Eso, claro, eso dependiendo también de cuál sea el controlador que estés comprando. Si estás comprando uno que sea el máximo, el tope de gama, será porque quizás van a necesitar usar más señales. Sí, o sea, más que nada cambia el tema del CPU, temas de corriente, pero en cuanto a señales hay una línea económica que se utiliza principalmente para señales digitales, por el tema de memoria que puede manejar. Pero eléctricamente puede tener hasta 64 tarjetas en un solo cabezal de comunicación. ¿Esta parte para qué es? Es un modem, un modem GPRS. Ahí le pongo una tarjeta, una SIM. Y la antena. Sí, ¿Cuánto al máximo? 56. 256. Pero utilizando módulos de expansión. Pero sin ningún módulo de expansión, hasta 64 tarjetas. Entonces, estos son como el resumen de lo que tiene nuestro equipo. Se dice que es universal, compacto y económico. Es independiente de la red. Esto quiere decir que yo puedo trabajar con diferentes protocolos. Vago no está asociado a ningún protocolo en particular. No así, por ejemplo, otras marcas como Siemens, que Siemens principalmente trabaja con Profibus o Profinet, Alambrali que trabaja con Ethernet IP, y así. Vago tiene todos los protocolos que están, prácticamente todos los protocolos que están en el mercado. Entonces eso lo hace muy versátil al momento de comunicarse con otros equipos. ¿Tiene esos protocolos integrados o tiene módulos? No, son módulos y protocolos que, por ejemplo, si estoy con una red de Ethernet, puedo tener todos los protocolos que están sobre una red de Ethernet. Hay equipos que tienen, por ejemplo, puertos Profibus y Modbus. Entonces, depende del equipo el protocolo de comunicación. Pero en cuanto a los acopladores, ahí tengo que cambiar, es un protocolo por acoplador. También se dice que su alimentación es muy sencilla, es simplificada. Eso quiere decir que inicialmente yo alimento por acá arriba mi parte de comunicación. Y acá abajo voy alimentando todo lo que son tarjetas de entrada y salida en 24 horas. Entonces todas las tarjetas tienen estas patitas, que aquí va pasando la alimentación. Entonces como inicialmente yo alimento con 24 volts, todas las tarjetas van con 24 volts. ¿Se pueden quedar solas? Sí. Si yo necesito pasar a 110 o 220, utilizo otra tarjeta de alimentación. Entonces, por ejemplo, aquí llego con los 110 o los 220 y me va pasando a cada módulo esa alimentación por la cual yo estoy trabajando. En el caso de este proyecto es solamente 24 horas, entonces no tengo esa tarjeta entre medio. Pero si el día de mañana quieren agregar una nueva señal y 110 volts, hay que poner una tarjeta de alimentación. Y si yo quisiera volver a 24, pongo otra tarjeta 24 y ahí vuelvo a mis 24 volts. Otra cosa son súper fáciles de identificar todo lo que son el tipo de señal, el estado de cada una de las señales, ya que tienen LED de identificación. Sus tarjetas tienen una venita arriba que indica el tipo de señal. Entonces es bien fácil identificar qué es lo que tenemos acá. Por ejemplo, si se fijan, este módulo que vamos a utilizar acá tiene tres colores. El verde son entradas análogas, amarillo entradas digitales y rojo salida análoga. De hecho, los tableros que tienen son así. Entonces, físicamente van a ver el tablero y usted va a saber inmediatamente qué tipo de señal está manejando. ¿Puede repetirlo, por favor? ¿Lo de los colores? El verde son entradas análogas. Ya. El amarillo, entradas digitales. Y el rojo, salidas digitales. Y hay uno azul que son entradas, o sea, salida análoga. Hay una línea que es la 753 que igual a la otra, pero la diferencia es que donde yo conecto el cable es desmontable. En este caso no. Alguna cosa que no les comenté, que vago, todo vago es libre mantención. Eso quiere decir que no utiliza tornillos. Eso tiene hartas ventajas, sobre todo en minería, por ejemplo, donde las mineras están ubicadas en zonas donde hay alta oscilación térmica.
Entonces, a ver, la oscilación térmica, los tornillos se van soltando. Entonces, los tienen que investir o deslinearlos. Y eso fue como en minería son reacios los cambios. Antes, cuando salió esta tecnología, eran reacios los viejos porque decían: si yo no siento que le estoy apretando el cable, no confío que esté bien apretado. Sí, son bien. Entonces, después, vieron que esto era mejor, ya no es estándar, pero es muy conveniente. Bueno, todo este sistema es súper robusto, ya que al estar conectado entre el DIN y tiene unos tapitas de sujeción, son muy resistentes a vibraciones, hasta 2 G de vibración. Es un sistema compacto que se llama, que es, o sea, modular, que puedo ir manejando desde una señal por tarjeta hasta 16 canales por una tarjeta. En el caso de acá que tenemos la tarjeta que estamos utilizando, las análogas son de 4 canales, las entradas y salidas digitales son 16 canales por tarjeta. Entonces por eso es el PLC bien compacto de lo que ven ustedes ahí. También son alta flexibilidad porque puedo manejar diferentes tipos de voltaje, desde 24 a 230 volts, pasando por 48 volts, tarjeta de 5 volts, etc. Es un tamaño compacto, todas las tarjetas son del mismo ancho, que son 12 milímetros. Entonces lo hace un sistema que puede ser instalado en cualquier tipo de tablero. Todos nuestros equipos vienen con LED de diagnóstico o de identificación. Acá, por ejemplo, se ven todos los LED que están trabajando y cada uno va a entregar un funcionamiento. Si están rojos, porque tienen alguna falla. De hecho, ahí vamos a ir a una lámina que me diga cómo yo puedo identificar la falla que tengo en mi equipo. Tiene los LED de alimentación y LED de estado, ya sea para el funcionamiento de la red o algún problema de una tarjeta dentro de serial. Por ejemplo, yo le levanto la tapa final y al tirar el módulo IO, que se llama, se pone en rojo. No es que tenga uno por cada uno, es imposible. No. Lo que sí hace es que tiene una secuencia que ya no vamos a ir de error. Entonces, una secuencia que parpadea rápido, después lento. Entonces, ahí yo puedo ir contando la secuencia de error y puedo saber qué tipo de falla hay. Ya sea una tarjeta, la tapa final u otro error que tenga. Entonces, ahí diría volver un rato más. Sí. Entonces, por ejemplo, si lo levanta esa secuencia de error, yo veo el manual y me dice, por ejemplo, el código 9. Entonces, el código 9 no, está la etapa final, no está. Entonces la veo inmediatamente. Por ejemplo, si queda una mal conectada, ¿significa que todo el módulo va a quedar con error? ¿O solamente, o sea, todo el módulo va a quedar con error? ¿O solamente esa señal no la va a percibir y te va a decir, sabes que esta señal tiene problema? No, te dice cuál es la que tiene problema. Pero, por ejemplo, si se levanta una al medio, todo lo que está a su derecha pierde la comunicación. Claro. Que bueno, ahí antes está, pero esas son, por un lado hay ventajas y otras desventajas. Al no utilizar un backplane, es una desventaja que tiene, que la comunicación pasa tarjeta por tarjeta. Si hay una tarjeta que esté levantada, por ejemplo, o pierde comunicación o falla, todo lo que está de ahí a su derecha. Adelante va por la comunicación. No sé si por ejemplo desconectáis la verde que está ahí. No, hay la primera no reconoce nada. No reconoce nada. Yo debería decir, obviamente debería tirar otro código de falla. Sí. Y también esos códigos de falla se pueden llevar por comunicación. Que yo le puedo decir en el programa, en la pantalla, si hay un código de falla, que me muestre el código de falla sin necesidad de que el operador vaya a terreno y verificar. Otra cosa que se puede hacer, que no lo puse acá, es trabajar con correo electrónico. Yo puedo configurar mi PLC para que envíe por correo electrónico. Entonces, si hay alguna falla o se sobrepasa algún set point, se puede configurar para que me envíe por electrónico. Yo no sé si allá van a tener acceso a internet los PLC, pero si tuvieran, pero si el día de mañana necesitan eso, está disponible. No, de hecho eso también fue uno de los puntos importantes, porque claro, si uno se va a conectar a internet, hay que hacer otra estructura, porque no puedes dejar libre pedir acceso a todo. Ahí sí que debería que ser un firewall. ¿Qué otra cosa por ahí? Lo vamos a ver que este equipo viene con firewall. Y en cuanto a acumuladores, tenemos los protocolos principales. Devices solamente van a cambiar
cómo se ven en nuestro equipo. Y eso de acuerdo a cada protocolo de comunicación que son así, por ejemplo, Devices tenemos equipo, Profibus trabaja con RC405, Canopen, Modbus, RTU, Ethernet IP, Profinet y Modbus es el que estamos usando nosotros. Ya. Los equipos que tenemos en este momento, que con que va a trabajar usted, tienen 2 puertos Ethernet, cada uno tiene 2 puertos Ethernet. Estos puertos se pueden configurar como switch o forma independiente. Si el día de mañana ustedes quieren tener una red la red de control que sea independiente, la red de la oficina, por ejemplo, se puede hacer en el PLC. Entonces, típicas soluciones para terceros son utilizar los PLC principales de cada marca y con sus protocolos que ellos trabajan. En el caso de Rockwell, siempre va a trabajar con Ethernet IP o DeviceNet, y en el caso de Siemens, con Profinet o Profinet. Estos son los acopladores, cada uno tiene sus parámetros típicos del bus de comunicación que se tenga. También tenemos una línea Eco, que son las que están trabajando ustedes. Es Eco porque es un tema económico, sale mucho más barata, y lo hace económico porque no tiene integrado su módulo de alimentación. Y por eso hay una tarjeta de alimentación aparte y trabajan con menos cantidad de señal. Esa es la única diferencia, que es más económico. Yeah. Y en cuanto a las familias de controladores, tenemos la línea 750, que es la más antigua, y los PFC 100, que son son la línea 100 y la 200. Nosotros vamos a utilizar la 200, la cual es el PLC que ustedes están trabajando. También tenemos un PLC compacto que viene con entrada y salida física que se conectan directamente al equipo, y unos controladores Edge que se llaman, que son netamente están orientados al mundo IoT o almacenamiento de datos, o cargar algoritmos específicos para almacenar muchos datos y tomar decisiones con respecto a los datos que se estén tomando desde el terreno. También está esta línea 750, que es para condiciones extremas. Esta línea hubiera sido ideal para este proyecto, ya que permite trabajar hasta 5.000 metros de altura sin ningún problema, sin necesidad de estar en un ambiente controlado. O sea, intrínsecamente seguro y es muy... O sea, bueno, también tiene intrínsecamente seguro el otro módulo, pero la línea XTR puede tener hasta 5.000 metros de altura, aguanta temperaturas que son de menos 40 a más 70 grados Celsius, son inmunes a interferencia electromagnética y hasta 5 G de vibración. Pero en el momento no teníamos stock, entonces por eso lo hicimos por esta línea de equipo. Entonces antes les decía el tema de los colores. El amarillo son entradas digitales, rojo CD digitales, verde entrada análoga y azul es salida análoga. Y una que no tiene color, que son realmente las fuentes o funciones especiales. Entonces se dice que tenemos más de 500 módulos diferentes de tarjetas de entrada y salida. Por ejemplo, el día de mañana necesitan medir una carga, un peso eléctrico, hay una tarjeta para esa función. O un encoder, hay una tarjeta para encoder. Hay tarjetas especiales para áreas clasificadas también. O otros protocolos como el control de iluminación, etc. Entonces se dice que es un sistema ideal porque es compacto y muy robusto. Entonces aquí vamos viendo cómo se va marcando nuestro equipo. Yo puedo ir poniendo marcas directamente en cada una de las señales, y en estas viñetas que se levantan, el rótulo de lo que está, la señal que está manejando. Entonces yo podría poner una leyenda de lo que tengo. Sí, no sé, eso es fuerte. Más difícil, compañero, es identificar qué cosa está conectado en qué punto. Pero tú cuando tenías un tablero así, Sí. lleno de cuestiones, y tú veías acá, tú veías esto. No sé cuántos agujeros. ¿A dónde viene esta cuestión y a dónde se conecta? Entonces que tener una cuestión que te diga, esta es la señal de secuencia, instrumento, bla bla bla. Ah, bacán. Aquí, bueno, los tableros, cada cable va con su marca. Entonces, Sí. pero la marca de donde sale hasta donde llega. Sí. Así el montaje, esto va conectado de izquierda a derecha. Sí.
hay tarjetas que, por ejemplo, si estoy trabajando en 24 volt, voy a poner una tarjeta en 110 físicamente, no, si lo coloco de izquierda a derecha, no me va a dejar. Lo podría colocar al revés para que pase, pero físicamente no me va a dejar si lo coloco al revés. Y aquí viene con una lengüeta. Si esta lengüeta no la levanta, es imposible sacar la tarjeta del línea. Es como una seguridad que hace que el riel no se pueda levantar sin levantar esta lengüeta. Como todo pago, es conexión de resorte. Entonces yo le dejé el perillero que se utiliza entra directamente a los contactos de los cables. Y la serie 753 donde se levanta el tema conexionado queda en la tapita. Entonces ahí no puedo cambiar la tapita. Este de acá tiene que meterse por acá. Una parte. Otra cosa importante es que todos los datos van pasando tarjeta por tarjeta. Acá yo tengo lo que es la alimentación y por este otro lado el dato. Entre uno y otro están separados galvánicamente, así que no hay problema de interferencia y cosas por el estilo. Si por X motivo tengo una sobretensión, se va a echar a perder solamente la parte de fuerza, no la parte de datos. Entonces puede que me afecte otra tarjeta, pero la parte de comunicación nunca va a fallar. En el caso de entradas digitales, tenemos desde 5 volt hasta 230 volt AC, pasando por tarjetas tipo NAMUR que son para rectificar, PTC, etc. Y van desde 2 a 8 canales. Hay una especial en tipo NAMUR que son de un canal. Entonces estas son como la arquitectura típica de la tarjeta que tenemos nosotros. Otra cosa rápida y lleguemos a la que están trabajando ustedes, que es la de 16 canales, que es esta tarjeta es la que tienen todos los tableros en la remota, la entrada digital. Entonces el orden no es para abajo, es para el lado. Entonces entrada 1, entrada 2, 3, 4, 5, 6, hasta la 16. Eso a veces puede presentar confusión porque algunos lo toman como si fuera de aquí para abajo, no, pero es para el lado. Y en cada señal yo llego con 24 volts. Entonces por eso de los tableros hay las conexiones de los supresores. Es uno de los contactos, me está entregando 24 volts. Yo cierro el lazo y me retorna mis 24 volts a mi tarjeta. Y lo reconozco como... Espera, uno de estos tiene 16. ¿Sí? Aquí no tengo. Aquí de ahí lo puedo mover a atrás. Por ejemplo, esta es de 8. Entonces va la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La 16 tiene el mismo tamaño, pero son obviamente más chiquititos los orificios, pero tengo 16 canales. ¿Qué es la tarjeta? La 750-1405, la que está en la remota. O sea, entonces el río. Sí, los ríos que tienen ustedes. Toda la parte entre la adaptador, eso debe ser como así. Lo vamos a ver, sí. Entonces, como son las entradas digitales, para que me llegue una señal, me tienen que dar 24 volts acá. Entonces, en los supresores, los dos contactos, uno yo le estoy enviando 24 volts, si lo envío con un tester, uno tiene 24 volts. Entonces, al cerrarse el lazo, me llegan los 24 volts a mi tarjeta y lo reconozco. Yo no sé qué vino la semana pasada a hacer pruebas. Que hacían pruebas, puenteaban los supresores y no se encendía el LED. Yo vine el martes, pero después vinieron el jueves. Ya, después vinieron y quisieron hacer pruebas y no se la encendía porque había quedado algo mal conectado. Entonces. Ya, de lo mejor, ¿Y por qué era ese error? Había quedado mal conectado la fuente. Entonces el retorno no llegaba a los 24. Y en cuanto a las salidas digitales, es exactamente lo mismo que la entrada, pero como salida digital. Yeah. La diferencia es que hay salidas tipo relé, que son contactos secos. Pero en el caso de nosotros, estamos utilizando este módulo, el 750-1405, que son 16 salidas digitales. Entonces, esta salida, cada punto me entrega 24 volts. Yo lo activo y voy a tener mi salida de mi supresor 24 volts.
Son 24 volts, 0,5 amperes por canal. Yo desconozco a qué lo van a ir conectando, pero esa es la tensión que entrega. Entonces, en el supresor que está conectado más abajo, hay un común de 0 volts y el otro es a la salida de cada una de estas tarjetas. En cuanto a la sala análoga, tenemos entrada análoga de 0 a 20 mA, 4 a 20 mA, de 0 a 10 volts, 0 a 1 amperes, de PT100, de termocupla, de diferentes tipos de tarjetas de entrada y salida. Y estas van desde 2 hasta 8 canales. En el caso de la que estamos trabajando nosotros, es la... Bueno, la tengo acá, por eso la voy a mostrar. Que es la 750-455. Que es de 4 canales de corriente. Que ahí se la voy a presentar, pero no la tenía aquí en esta presentación. Ahora voy a buscar el tiro para... Y corte está en inglés, francés. Sí, está en inglés. ¿Eso es? Sí, esta es la tarjeta análoga, que es de 4 canales. Entonces, esto mismo está conectado directamente a los supresores transientes. Entonces, yo con mi sensor y obtengo los 420 mA. De la 1 y la tierra. Sí, y este va 1, 2, 3, 4. Es decir, primer canal, segundo canal, tercero y cuarto. Ya. Entonces yo llego con la corriente y aquí está el común que va mi equipo, o sea mi sensor. También la tarjeta hay que configurarle de corriente y voltaje. Pero nosotros teníamos, el proyecto tiene el anterior. Sí. Y en cuanto a salida análoga, tengo de 0 a 20, 420, 0 a 10 y más o menos 10 volts. O sea, antes. Este proyecto no tiene salida análoga. No. Pero está la posibilidad de poder conectar salida análoga a mi remota o a mi PLC. Luego también tiene módulos que son inalámbricos para comunicaciones por Bluetooth o un protocolo que se llama NOSI, pero eso está orientado netamente a lo que es automatización de edificios. ¿Cuál es ese protocolo? El Notion es un protocolo que se llama protocolo verde, donde yo no necesito cables ni nada. Por ejemplo, estos son switches, está orientado netamente a edificios. Son switches que yo al presionarlo, eso genera una fuerza, que se llama fuerza eléctrica. Esa fuerza lo traspasa a corriente y manda a la señal inalámbrica y mi controlador tiene esta antena que recibe ese contacto y toma la decisión sobre eso. Por ejemplo, también tiene sensores de temperatura que vienen con celdas solares y me toman la temperatura y la envían por mi inalámbrica a mi dispositivo. Como es para edificio, no tiene tanto alcance, son hasta 30 metros entre un receptor y un emisor. Pero para edificios es súper práctico, sobre todo para edificios, por ejemplo, si quieren automatizar un museo, edificios que son patrimonio, donde no pueden estar rompiendo ni nada, es súper práctico. También tenemos varios protocolos de comunicación, por ejemplo KNX, que también es para edificios, DALI, que otro protocolo para controlar la iluminación, Bagnet, en fin. Longboard, son varios protocolos que hay. Hay uno que se llama ASI, por ejemplo, que para procesos industriales que son como correas transportadoras. Hay todo IO-Link también que está bien en boga ahora. Entonces tenemos tarjetas para todo tipo que se pueden encontrar. También tenemos tarjetas directamente para área clasificada. Aquí yo no tengo que pasar por un aislador o una barrera intrínsecamente segura, sino conecto directamente mi señal a mi equipo. También tenemos tarjeta Profi Safe, que es un protocolo de seguridad para maquinaria que trabaja directamente con Siemens. Para movimiento tengo codec,
etc. Tarjeta de medición de energía, donde puedes medir prácticamente toda la pared de energía, voltaje, corriente, potencia activa, reactiva, aparente, CMFI, armónico. Hay tarjetas que son bien prácticas. Para telecontrol también. Ay, y se comunica. Y es 61, Sí, hay tarjetas que son de telecontrol que trabajan con los protocolos que hay ahora, DNP3, y 6870, y 61850. También se puede utilizar como palescado. Sí. Y aquí vamos netamente a lo que ventaja, o sea, las características de los controladores que estamos utilizando. Y esta es como una línea de tiempo y en cuanto a tiempo y a rendimiento. Está la línea 890 y aquí tenemos la PFC 200, la que vamos a trabajar nosotros. Una que está más arriba son los Edge Computer, que no, en este caso no aplica porque está orientado netamente al mundo de tecnología e información. Base de datos necesitar. Sí. Entonces, nuestro equipo pago dice que mezclan todo el mundo de la TI y la parte de control. Esto es netamente porque se puede programar tanto con Linux como los software de programación clásicos. En este caso nosotros vamos a utilizar Scorpio. Entonces, los mismos PLC manejo todo el mundo. Yo lo puedo programar a través de una consola, igual como programo un computador Linux, donde puedo ir entrando aplicaciones, que generalmente Linux trabaja con aplicaciones que son open source, que son gratuitas, que hacen desarrolladores y la puedo instalar en mi PLC. Entonces, si yo no sé nada, por ejemplo, de programación escalera o bloque, pero sé todo el mundo informático, puedo utilizar mi PLC. Hay un programa que se llama 9Red, por ejemplo, que son como que va enlazando puntos y bloques. Es súper práctico, pero está netamente orientado al mundo de TI. Y el estar en el mundo TI hace que yo pueda trabajar como... Tengo que tener un firewall integrado, puedo tener un VPN integrado, hacer VLAN, por ejemplo. Tengo que trabajar con diferentes protocolos como HTTP, FTP, correo electrónico, protocolo MQTT para trabajar con nube. Entonces todo eso lo tiene integrado el PLC. En el mundo informático también puedo instalar una aplicación que se llama Docker. Docker lo que hace son como contenedores, donde un contenedor saca el máximo provecho de mi hardware del equipo y no utiliza ni más ni menos. Por ejemplo, hay aplicaciones que con MySQL o Python que yo utilizo solamente lo que necesito de mi hardware, no como Windows que instala varias cosas, varios procesos que al final no lo estoy usando. La gracia que tiene Docker es que yo utilizo netamente lo que yo voy a necesitar. Entonces lo puedo sacar con mayor rendimiento a mi CPU de mi equipo. Eso está orientado al mundo informático. Por ejemplo, una aplicación que se llama Grafana, que es para visualización de datos. Es como una nube que yo estoy instalando en mi PLC. Otra ventaja que tiene nuestro equipo es que tiene una conexión nativa a la nube. Y puede manejar cualquier tipo de nube. No está orientado a nube de vago, sino se puede comunicar con cualquier nube que yo tenga que utilizando. Usted el día de mañana puede instalar su propio servidor y ir subiendo datos para que se vayan almacenando, o otro tipo de nube, con la Amazon o la de Microsoft. El equipo ya está habilitado para hacer eso. Y al igual que también está habilitado para trabajar con dos nubes en forma paralela. Otra cosa muy importante, si el día de mañana ustedes van a trabajar o instalar internet, por ejemplo, este equipo tiene firewall integrado. Yo puedo configurar mi switch, o sea, mi puerto de Ethernet como switch o como separado uno de otro, tiene dos redes, por ejemplo. Puedo habilitar o deshabilitar puertos, por ejemplo HTTP, HTTPS, eso yo lo puedo hacer con mi controlador. También puedo ir filtrando qué equipos se conectan a mi PLC. Yo puedo ir determinando por la MAC de mi equipo, habilitarlo o deshabilitarlo. Eso es súper práctico si el día de mañana ustedes no quieren que cualquier persona se conecte a su PLC, por ejemplo. Entonces ahí yo puedo habilitar ciertos computadores que se conecten. Tienen como una seguridad básica, Sí. Configuración básica de restricciones de acceso y cosas así. Sí. Diferentes tipos de reglas a través del firewall, generar una VPN para una conexión remota.
Eso ya viene integrado en el PLC. No está bueno. Sí, en cuanto a las líneas de PLC, tenemos una línea económica que son las prestaciones más básicas que tengo. También se configura con eCockpit. Y aquí tenemos el PLC que vamos a trabajar nosotros, que es el 750-82.2. Este PLC viene con puerto serial, que puede ser 232 o 435. Viene con una tarjeta de memoria SD que se va a utilizar, parece que está pensado en utilizarse. Viene con 2 puertos de red. Una tarjeta SD para ponerle la programación. No, es para almacenar datos. Solo para almacenar datos. Sí. Ya, por si quieren hacer algún registro histórico. Exacto. Ya. De hecho, sí lo tienen, me parece, pensado. Ya. Y estos son los datos técnicos del equipo. Trabaja con modo TCP, NTP, modo CRTU, bueno, los protocolos de TCP, etc. Y se puede programar tanto con eCockpit o con CodeSys en su versión 2.3. Y ahora con una nueva firmware se va a poder instalar con la versión 3.5 de forma gratuita. Esto es importante, son como tips de diseño de hardware, de identificación de fallas. Aquí cada equipo, cada PLC tiene una tarjeta de alimentación y esta va entregando alimentación hasta 10 amperes a mi tarjeta de campo. Hasta 10 amperes en la suma. En la suma, sí. También integra con la fuente 602. Entonces, como les decía anteriormente, va pasando la alimentación 24 horas tarjeta por tarjeta. Si el día de mañana yo necesito más energía, tengo que poner otra tarjeta adicional para entregar ese voltaje a terreno. Aquí con 10 amperes era más que suficiente en todo caso. Eso es lo que se necesitaría otra tarjeta, evidentemente de otra fuente. Sí. Para poder administrarle mayor capacidad, Sí. o sea, mayor amperaje, o cambiar derechamente la alimentación que se está utilizando. Ya. Esto es cuando yo entrego directamente de una tarjeta de alimentación. Yo puedo tener, por ejemplo, una fuente de 40 amperes y puedo llevarla a poner imágenes y ahí saco la alimentación, sin ocupar la que está entregando mi PLC. Entonces ya están entregando tarjeta por tarjeta. Entonces algunos ejercicios más o menos para saber el consumo de corriente que voy a tener con mi equipo. Por ejemplo, tengo un control 802 y tarjetas de 4 entradas digitales, 4 salidas digitales, 2 análogas de entrada y 2 de salida. Entonces, ¿cuál es el consumo corriente para la configuración anterior? Y ahí se sacan unos cálculos que yo puedo sacar rápidamente. También hay otro consumo que es interno, que tengo hasta 1700 mA, que es el consumo interno de cada tarjeta. Cada tarjeta de entrada y salida tiene un consumo de corriente. El PLC que tenemos en este momento entrega 1700 mA. Entonces yo no puedo pasar esa cantidad de corriente en cuanto a tarjetas de entrada y salida. Entonces por eso también tiene una limitación hasta 64 módulos, por un tema netamente de corriente interna. Y eso, el consumo de cada tarjeta, yo lo voy a saber en la ficha técnica de cada uno de los módulos. Por ejemplo, la 16 canales de salida ocupa 40 mA. Entonces, por ejemplo, yo no podría tener las 50 directos sin tener una tarjeta adicional de corriente. En este caso, la 750-613. Entonces, hay una configuración, hay unos software de configuración que me permiten saber el consumo, porque también lo puedo sacar en forma manual. Por ejemplo, la 750-402 ocupa 7,5 mA, la 750-504 10 mA, la 750-467-60, la 550 65 mA. Entonces eso me va a ocupar 142 mA. Entonces no voy a tener ningún problema para trabajar. Pero hay, por ejemplo, cuando uno tiene un PLC muy grande con muchas tarjetas, a veces uno
no toma en cuenta la alimentación interna. Entonces en el terreno no se da cuenta que hay problemas. Pero aquí en este caso no son tantas tarjetas que tienen los equipos, así que no hay ningún problema. Así como por experiencia, ¿cuánto el instrumento y mayor capacidad podría tener? O sea, ¿Cómo así? mayor consumo podría tener dentro, así como estándar. Que las análogas son las que utilizan más corriente. O sea, la alimentación interna, dices tú. No, lo que pasa es que estoy pensando porque creo que hay hay algunas señales que ocupan unos 5 watts, cosas así. Ya. Entonces, Pero sí, pues yo por tarjeta de salida digital puedo entregar hasta 0,5 o 500 mAh solamente. ya. Si necesitaran más, ahí lo que se hace finalmente es pasar por un relé. Sí, no estaba pensando eso, porque si tengo 0,5 por tarjeta, Por o sea, canal. por salida, ya, Sí. por cada uno de los canales, 0,5, 24. O sea, eso es lo máximo. Sí, eso serían 12 máximo, pero teniendo solamente una en esa tarjeta no sería tan complicado. Ya si tenéis dos, eso es más complicado. Ya. Y por ejemplo, las entradas digitales son contactos solamente. Entonces, están los 24 de cero contactos y tiene que más retorno. Si tenemos una DO, que es como de 5 watts. En 24 horas. Sí. Sí. Y hay otra cosa acá son los LED de diagnóstico. Que la CPU tiene harto de identificación de fallas. O estados que se estén como viendo. Estos son configurables y yo lo puedo determinar por lógica de control. ¿Qué hace cada LED? Ya. Entonces eso lo pueden determinar, por ejemplo, el valor de una señal análoga está sobre un límite que yo quiera que sea físicamente, se lo puedo programar acá. Tengo hasta 6 LED de identificación de procesos, se podría decir. Pero también tengo mis propios LED, que son por ejemplo el modo RAN, si mi tarjeta de entrada y salida hay problemas de comunicación, etc. Por ejemplo, el modo RAN tiene 3 posiciones. O sea, tiene 2 posiciones. Perdón. En RAN stop. Eso yo lo tengo que subir y bajar en el PLC. Y los LED diagnósticos tengo para los buses de comunicación, la comunicación Ethernet y el IO para una falla en algunas tarjetas de entrada y salida. Y todos los LED de identificación para la red de Ethernet son los que están acá. Esos van a estar siempre funcionando porque siempre va a estar conectado a un switch. Este PLC se puede programar tanto con CodeSys o iCockpit. Y para eso, que lo vamos a ver más adelante, tengo una configuración vía web donde yo determino si trabajar con un software u otro. Y esto es importante, el LED de identificación IO. Hay una secuencia de errores que me permiten identificar cuál es la falla que yo tengo en terreno. Netamente alguna tarjeta de entrada y salida. Entonces para eso tengo una tabla de errores que está en los manuales y me indican la cantidad de fallas. Esto, lo primero me sale el código error. El IO parpadea rápidamente y después se detiene y empieza a fallar. Entonces, unas 4 veces. Ya es el código error. Por ejemplo, 9 veces. Pues pega una pausa y después empieza lentamente a parpadear. Entonces, por ejemplo, 9 y 4. Y sé qué error puede ser. Entonces, si por ejemplo el día de mañana usted está en terreno y el LED iba a estar parpadeando en rojo, y tengo que contar esos pulsos. Y pega una pausa y después de nuevo empieza a contar. Entonces ahí se resetea la cuenta y nuevamente. Entonces cuántos pulsos tiene, que es el código error. Después una pausa y después otro. Dice 4 y 3. ¿Cuál sería entonces? 4 y 3 y 0 CTA. Sí, 4. Eso, ¿sabes? Y el 43. Mira, Debe ser error 4 error 4, 4 o 3. sea, código 4, el 3. Entonces, mira, aquí tengo.
El 4 y 3, ¿no? 4, 3. No. Repete el 13 y 2. Mira, acá. ¿Se descargó el. O sea, se instaló el software? Pesado eso, ¿eh? Todavía está en la mayor 75%. ¿Está listo, mío? ¿Sí? ¿Instalaste ya? El delante. ¿Dónde quedó? ¿Instalaste en alemán? Ya, bueno, pero ese va a ser el código y se va a ver en el manual lo que dice. Que va a ser la etapa final la que está faltando. Ahí, mientras lo baja, después lo pone. Estos equipos siempre tienen una puerta serial acá. Que yo la puedo usar para conectarme a través de un cable de comunicación o un dongle de este Bluetooth. Ese se puede utilizar para asignar una dirección IP al equipo o para utilizar un software de programación que se llama AudioCheck, que ahí lo vamos a ver. En este caso, como son equipos a través de comunicación Ethernet, puede que no sea tan necesario. O sea, puede ser práctico, pero no es necesario utilizar ese puerto, pero está disponible. Entonces eso era el primer módulo, que era netamente lo que es el hardware del equipo, para que ustedes supieran más o menos cómo funciona, cómo se conecta, los fallas que yo puedo tener, identificar cuáles son, qué tarjetas de entrada y salida voy a trabajar, netamente al hardware del equipo. Entonces voy a llamar a Claudio para que le presente los tableros. Te pasar mientras instala los software de programación. Veamos más o menos el diseño del tablero. Pregunta. Sí. ¿Cómo se llama esto? Si yo quiero ir, estoy pensando mucho en el tema de alimentación. Si yo quiero ir y agregar una alimentación, ¿sería al final? Sí, o sea, Al final y desde ahí en adelante va a pasar. la etapa final siempre es la última. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, aquí tendría que ir acá. Sí, eso también quedaba con la duda, porque tiene un módulo que es como el final. Y Sí, que cierra el lazo de datos. Ya. Entonces, por ejemplo, tengo un módulo de alimentación que este es de 110 o 220. Lo que está a su derecha va a trabajar en esa tensión. Ya. ¿Y a este cómo se le o sea, ¿y a este cómo se le agrega la alimentación? Acá, directo en estos contactos. Ya. Y Eso desde ahí va a quedar todo pasado para el... Sí, porque van a ser los contactos ya que pasando alimentación tarjeta por tarjeta. Ah, ya. Aquí tiene no sé, fase, neutro y tierra. Ya. En el caso 24, 24 y 0. Ya. Entonces, en el caso de que, por ejemplo, tengamos problemas porque por esa DO que te estoy diciendo, lo que tendríamos que hacer sería colocar una fuente nueva, colocar una nueva tarjeta de alimentación. Sí. Y pues, ya. Entonces ahí quizá esa tarjeta habría que correrla después de la alimentación. Sí. Pero son 24 volts. Sí. Ahí no sé por qué. tenemos una pura DO, no sé. Esa, No creo. porque hay cada canal entra hasta 0,5 amperios. Entonces consume más, aunque la tarjeta tú la cambies de posición y tenga una tarjeta de alimentación, no puede entregar más la tarjeta. Sí, no, pero es que estoy pensando en la tarjeta tampoco. O sea, Entonces, por ejemplo, yo creo sería el único que sería que consumiría más, según lo que estoy recordando. Sí. Entonces, si tenemos uno que consume, no sé. A lo mejor ahí quizás sería conveniente poner un relé, quizás entre medio. Puede ser. Sí. Voy a buscar a Claudia para que le presente los tableros. ¿Ya? Viene al baño, estoy afuera, el baño está al fondo de la derecha.